su amor, anhelando mi negro pecado borrar, ese cáliz de muerte bebió. Mi pecado en la cruz fue clavado con él, con que se anheló mi perdón. Con qué paz, con qué amor, hoy contemplo esa cruz donde él mi maldad expió. Nunca más esa carga de muerte y dolor sobre mi débil hombro pondré. Yo la dejo clavada allí en la cruz, pues allí fue clavada por él. Mi pecado en la cruz fue clavado con él, con que se anheló mi perdón. Con qué paz, con qué amor, hoy contemplo esa cruz donde él mi maldad expió. Cuán paciente conmigo, cuán sabio es hoy, que de escorias librándome va. Bajo un cielo sin sombra de condenación, gozo libre su amor sin igual. Mi pecado en la cruz fue clavado con él, con que se anheló mi perdón. Con qué paz, con qué amor, hoy contemplo esa cruz donde él mi maldad expió. Mi anhelo creciente es asirme de él y ofrendarle mi vida en su altar. Proclamar en un salmo de amor y de fe que en la cruz él tomó mi lugar. Mi pecado en la cruz fue clavado con él, con que se anheló mi perdón. Con qué paz, con qué amor, hoy contemplo esa cruz donde él mi maldad expió. Estimados hermanos, el tema de hoy es una pregunta. ¿Cómo escapar de la condenación del infierno?
El Señor Jesús les hizo esta pregunta a los fariseos. Estos eran unos hombres que vivían una religiosidad hipócrita. El Señor les dijo en Mateo 23:33, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Estas palabras de Cristo Jesús nos llevan a preguntarnos qué es la condenación del infierno. Por un lado, y por otro, ¿por qué alguien es condenado a ir al infierno? Y por último, ¿cómo podemos librarnos de ir a este lugar terrible? Comencemos el tema preguntándonos qué es la condenación eterna del infierno. Según la Biblia, es la sentencia de condenación que recibirán en el juicio final los pecadores no redimidos por la sangre de Cristo. Aquellos que no fueron salvos, aquellos que no creyeron en Jesús como único y suficiente Salvador. Aquellos que vivieron en incredulidad serán condenados porque rechazaron la verdad y la luz de Dios. En Juan 3:19 se nos dice, esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Por tanto, aquel que es condenado, según este texto que acabamos de leer, lo es porque amó más las tinieblas que la luz. Amó más su situación de pecador perdido que aquello que Dios le ofrecía en Cristo, la salvación. Por eso dice Hebreos 10:26-27, si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que es condenado ha conocido la verdad y la ha rechazado. Ha sido alcanzado por la luz y la ha rechazado. Por tanto, se nos dice en los textos que hemos leído que la condenación es rechazar la luz, conocer la verdad y después de ello seguir el camino ancho de la perdición. Nos dice la palabra en Romanos 2:2-3 y 5, que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. ¿Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Los que se condenan no se arrepintieron de sus pecados. Conocieron la luz, conocieron la verdad que les hablaba de que somos pecadores, de que estamos destituidos de la gloria de Dios. Conocieron que Dios había provisto un Salvador en su Hijo Jesucristo, pero no se arrepintieron. No se arrepintieron para creer por sus duros corazones. Por eso estas personas serán condenadas,
serán condenadas, porque han rechazado la salvación y porque han decidido seguir la senda ancha de la perdición, viviendo en constante injusticia e impiedad. Nos dice segunda de Pedro 2:9, sabe el Señor reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Los que serán condenados y castigados no solo han conocido y rechazado la verdad, sino que han decidido libremente, voluntariamente, seguir el camino del mal, el camino ancho del mal. Sabe el Señor, dice el texto leído, reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Todos los que serán castigados habrán vivido en injusticia, habrán vivido en impiedad, como nos dice segunda de Pedro 3:7. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. En el día del juicio, los hombres impíos, los hombres malos, serán condenados. El castigo que recibirán estas personas es ser enviados a la condenación. El castigo supondrá para los reos del juicio divino la ausencia total, eterna, del favor de Dios. Aquellos que serán condenados en el día del juicio final no tendrán oportunidad de gozar de la gracia, de la misericordia y del favor de Dios. Hoy, en el hoy de la vida, es el tiempo del favor y de la gracia de Dios. Hoy. Pero una vez que el hombre muera, una vez que se presente ante el juicio de Dios y Dios les condene, ya no habrá oportunidad para la gracia, la misericordia, para el favor. No habrá. Y un ejemplo de ello lo tenemos en Lucas 16, 24 al 26. En la parábola del rico y Lázaro, se nos dice que él, el rico, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Después del juicio, el rico fue a un lugar donde van los condenados. Y en ese lugar se nos dice que él clamó por misericordia. Clamó por misericordia a Dios. Y Dios le dijo que no podía ser. No era el tiempo ya de la misericordia. Repito, el tiempo de la misericordia de Dios es hoy. Es ahora. Hoy es el día aceptable. Hoy es el día de la salvación. Hoy se habla de la salvación a tantas y tantas personas. Y muchos que la oyen se burlan, la desprecian, la ignoran. Muchos que oyen hablar hoy de la salvación de Dios en Cristo no quieren saber nada de ella. No creen necesitar la salvación. Este es el gran problema de mucha gente.
no creen en la salvación porque no creen necesitar la salvación. Pero la Biblia nos dice que un día, después del juicio, cuando estén en la condenación, entonces clamarán: ten misericordia de mí, como hizo el rico de la parábola. Ten misericordia de mí. Lo que no hizo el rico en vida, lo hace después de la muerte. Pero ya era muy tarde, estaba en la condenación. Por tanto, la condenación es, en primer lugar, la ausencia de gracia y del favor divino. No hay gracia ni favor divino en la condenación. En segundo lugar, el castigo de los condenados será proporcional a la medida del pecado cometido. No todos los pecadores perdidos son igualmente pecadores, igualmente malos. Los hay malos y más malos. Nadie es bueno de sí. Pero todos sabemos que hay gente mala y gente más mala. Hay gente que es muy mala. Pues Dios, que es justo, dará un castigo proporcional a la medida del pecado cometido. El castigo será mayor para las personas que hayan cometido pecados graves ante los ojos de Dios. En Mateo 7, 1 al 2 se nos dice: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Dios dará al hombre la medida de sus juicios, de sus pecados, de sus actuaciones. Dios dará al hombre la medida de sus pecados. El que pecó mucho, mucho juicio recibirá. Y el que pecó poco, poco juicio recibirá. Todos los que pecan y van a la eternidad sin Cristo, sin Dios, sin salvación, serán condenados. Todos. Todos los que vayan sin Cristo serán condenados. Pero aquellos que van sin Cristo y han cometido más pecados, serán más castigados que aquellos que van también sin Cristo y han pecado menos. Dios es justo y el castigo es según la medida de los pecados. Dice Mateo 10, 14 al 15: y si alguno no os recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. En el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. El concepto de pecado grave es distinto para los hombres que para Dios. Los hombres tienen una forma muy particular de estimar la gravedad de los pecados. Pero para Dios las cosas son de otra manera. Oír la palabra y rechazarla, oír la palabra de Dios y ser indiferente a ella, es muy grave, como hemos antes leído. Hemos visto que la condenación es para los que oyen y no creen, ven la luz y la rechazan porque aman las tinieblas. Según el texto que acabamos de leer, el castigo será más tolerable para Sodoma y Gomorra, con lo terrible que fueron los pecados que se dieron allí, que para aquellas ciudades que rechazaron a Jesús como Mesías, como Salvador.
Por tanto, según el criterio de gravedad del pecado de Dios, rechazar la salvación es un grave pecado. Un grave pecado. El castigo de Dios, por tanto, será mayor para aquellos que conocieron los caminos de Dios y los rechazaron. Más tolerable será el castigo para Sodoma y Gomorra que para las ciudades donde Cristo Jesús hizo milagros y habló palabras de esperanza, de salvación, y fueron rechazadas. El castigo, en definitiva, es para aquellos que se presentan ante la eternidad sin Salvador, sin Redentor, en su pecado. Sea mucho o sea poco, se presentan sin Salvador. Y el castigo consistirá en ir a un lugar de tormento y de sufrimiento lejos de Dios. Un lugar llamado el infierno. En Mateo 5:29 al 30 se dice: por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Este texto es interesante porque nos habla de que al infierno se va en cuerpo y alma, igual que a las moradas eternas se va con cuerpo y alma. Es después de la resurrección que se producirá el juicio. Por tanto, los que serán juzgados ya tendrán un cuerpo nuevo. Tanto los creyentes, los que han vivido en Cristo y son salvos, como los que fueron incrédulos y no creyeron en nada y son condenados. Unos y otros tendrán un cuerpo nuevo. Los incrédulos irán al infierno con su cuerpo nuevo. Se va al infierno en cuerpo y alma. Hemos leído, acabamos de leer, que el texto mencionado dice no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Por tanto, el cuerpo va al infierno. El alma también, por supuesto. Y al infierno, a ese lugar, se va, por tanto, como persona completa, como una persona ya resucitada, en el caso de los incrédulos, que son los que van al infierno, van con un cuerpo nuevo, pero con un alma impura, igualmente impura que cuando vivían en la tierra. Un alma sucia, un alma llena de pecado, de corrupción, en un cuerpo nuevo, pero con un alma totalmente corrompida. Y en ese lugar, en el infierno, los condenados experimentarán, según la Biblia, tormento. La palabra infierno viene de un lugar inmundo y horrendo llamado Gehenna, donde se tiraba la basura y los animales muertos para su putrefacción. De vez en cuando se hacían hogueras con fuego y azufre para eliminar el mal olor.
Por tanto, la gehenna era un lugar de muerte, de corrupción, de podredumbre, también de gusanos, de los cuerpos que se estaban pudriendo y corrompiendo, pero también un lugar de fuego y de azufre. Se hacían hogueras y se le ponía azufre para que el olor del azufre enmascarase el mal olor de todo aquello podrido, corrompido que existía allí. Dice Marcos 9, 47 al 48, y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Este texto es interesante. Antes hemos leído otro que decía el cuerpo entero, y este es un texto que nos menciona que se va al infierno con ojos, es decir, un cuerpo completo, teniendo dos ojos ser echado al infierno. Y aquí se habla del gusano que no muere y el fuego que nunca se apaga, para hablar de ese lugar de tormento donde van los condenados. En referencia a la gehenna, a ese lugar inmundo, a ese lugar donde iba la basura, la suciedad, la inmundicia, a ese lugar horroroso van los condenados eternamente. Dice segunda a Tesalonicenses 1:9, los cuales serán castigados de eterna perdición por la presencia del Señor. Castigados de eterna perdición. Por tanto, la condición de condenados es eterna. Dice Apocalipsis 14:10 que aquel que fue marcado por la bestia beberá del vino de la ira de Dios, el cual está echado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero, y el humo del tormento de ellos sube para siempre, jamás. De nuevo, este texto describe el infierno, un lugar donde la ira de Dios se consuma, un lugar donde hay fuego, azufre, donde hay humo, donde hay tormento. Todas estas palabras son palabras que pretenden describir el lugar y la situación que se experimentará en dicho lugar. El castigo supondrá padecer un estado físico y psicológico de pesar y de sufrimiento eterno. Dice Lucas 16:24 que el rico, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. De nuevo aquí se menciona otra parte del cuerpo, la boca, la lengua, y se habla también de sed. El rico tenía sed, pedía agua, porque padecía una gran sed. Estoy atormentado también, dice, en esta llama. Por tanto, este texto indica sufrimiento físico. Habla de un sufrimiento experimentado por la gran sed y habla de un sufrimiento experimentado por la llama. Y en Mateo 13, 41 al 42, se nos habla de un sufrimiento moral, un sufrimiento psicológico. Dice: enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes.
Este texto nos habla de otro tipo de sufrimiento experimentado en el infierno. El lloro y el crujir de dientes. El crujir de dientes tiene que ver con el apretar los dientes. Tiene que ver con el que una persona se da cuenta tarde de la realidad, como el rico. El rico de la parábola del rico y Lázaro se dio cuenta tarde del lugar donde había ido a parar. Y pide, Padre, envía a alguien a mi familia para que les diga lo que hay aquí y no vengan. Y el Señor les dijo, no, mi palabra tienen. Si no hacen caso a mi palabra, tampoco harán caso a alguien que vaya de la muerte. Pero el rico se dio cuenta, tarde, pero se dio cuenta de lo que posiblemente había oído muchas veces en vida. ¿Cuánta gente ha oído en vida hablar de la salvación de Dios en Cristo? ¿Ha oído hablar de las moradas eternas con Dios? ¿Cuánta gente ha oído hablar del infierno como un lugar de tormento? Y ha dicho, yo no creo en nada de eso. Yo no creo en nada de eso. Nada de eso existe. ¿Cuánta gente ha negado la existencia de Dios, de sus moradas eternas, del cielo y también del lugar de castigo? ¿Cuánta gente lo ha negado en vida? Pero llegará un día en que será una evidencia para el condenado de la existencia del infierno. Llegará un día. Y se nos dice en los textos que hemos leído que habrá lloro y crujir de dientes para indicar el lamento de una persona que se da cuenta de algo cuando ya no se puede poner remedio. Cuando ya es demasiado tarde. Es demasiado tarde. Por eso la Biblia dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Cómo puede una persona escapar de la condenación eterna del infierno? ¿Cómo puede? En Mateo 23:33, Jesús les preguntó esto a los fariseos. ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? Pues la Biblia nos dice cómo podemos escapar de la condenación del infierno. En primer lugar, creyendo en vida, en el ahora de la vida, creyendo en Cristo como el único y suficiente Salvador dado por Dios a los hombres. No hay otro nombre bajo el cielo dado por Dios a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre. No hay otro Salvador. Quien te diga lo contrario te engaña. No dejes que los hombres te engañen. No dejes que Satanás te engañe. No hay más salvación que en Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Nos dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No hay vida eterna más que en Cristo. No hay salvación más que en Cristo para todo aquel que en él cree. En Juan 5:24 dijo Jesús, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación. Mirad, hermanos y amigos, no vendrá a condenación. El que cree en Cristo no vendrá a condenación,
ha pasado de muerte a vida. El que cree en Cristo no se perderá, sino que tendrá vida eterna. Esto es lo que nos dice la palabra de Dios, estos dos textos últimos que hemos leído. ¿Cómo podemos escapar de la condenación? Creyendo en Cristo como Salvador. Cristo vino a este mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él vino a dar su vida en rescate por muchos. Él vino a dar salvación a todo aquel que cree en Él. Por tanto, todo el que cree en Cristo es justificado de sus pecados y es libre de la condenación eterna. Dice el apóstol Pablo escribiendo a Romanos 5:18, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Por un hombre, por Adán, nos vino la condición de pecadores. Y por otro hombre perfecto, el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, nos vino la justificación de vida, para que todo aquel que en él cree no se pierda. Y dice Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay. Mirad de nuevo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. ¿Cómo escaparemos de la condenación del infierno, de la condenación eterna? Creyendo en Cristo. ¿Has creído en Cristo? ¿Has creído en Cristo? ¿Has creído en Cristo como tu Salvador? No te pregunto si crees que hay alguien llamado Jesús, que vino un día a la tierra, que anduvo por la tierra. No te digo que si crees en la existencia histórica de Jesús. No, eso no salva a nadie. Te pregunto si tú crees en Jesús como tu Salvador. Si has creído que Él murió por tus pecados en la cruz, que Él dio su vida por ti. Si has creído que por su muerte tú tienes justificación, perdón y vida eterna. Todos los que son eternamente de Dios oirán las palabras que estoy pronunciando en este momento. Si estás escuchándome y eres de Dios, si Dios tiene un propósito para ti, estas palabras que he pronunciado tienen que haber sido oídas por tu alma, no solo por tus oídos físicos, sino por tu alma. Dice Juan 8:47, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto, no la oís vosotros, le dijo Jesús a los judíos, porque no sois de Dios. Si tú eres de Dios, si Dios tiene un propósito de salvación para ti, has tenido que escuchar las palabras anteriores, mis palabras anteriores, que eran palabras de Jesús, como palabras de esperanza, de salvación para ti. El que cree en Cristo tiene vida eterna. El que cree en Jesús tiene perdón de pecados. El que cree en el Hijo de Dios tiene salvación y no vendrá a condenación. En Hechos 13:44, 48,
Se nos dice que el siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios de boca del apóstol Pablo. Y los gentiles, oyendo esto, oyendo la palabra de Dios que predicaba Pablo, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. ¿Te regocijas cuando oyes la palabra de Dios? ¿La oyes con gozo? ¿Tienes oído para el mensaje de Dios que te llama a prepararte para el encuentro con Él a través de su Hijo Jesucristo? ¿O eres de aquellos que niegan a Jesucristo? Judas 1:4 habla de esos que niegan a Jesucristo. Algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Los destinados para esta condenación, dice este texto, niegan la gracia de Dios, niegan al Señor Jesucristo. ¿Eres tú de esos? ¿Eres de los que niegan a Jesucristo? ¿O por el contrario, crees en Él? ¿Crees en Él? Como dijeron los discípulos, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Jesús es el Salvador. Y todos los que creen en Él están inscritos en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo. En Apocalipsis 20, 12 al 13 y 15 se nos dice, vi a los muertos de pie ante Dios en el juicio final. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros. Y fueron juzgados cada uno. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. No hay contradicción entre lo que dice la palabra. El que cree en Cristo es salvo. Y el que cree en Cristo está inscrito en el libro de la vida. Tú no tienes que preguntarte a ti mismo otra cosa, sino creer en Cristo. Si crees en Cristo, estás inscrito en el libro de la vida. Algunos se preguntan primero, bueno, ¿estaré yo inscrito en el libro de la vida? ¿Estaré yo inscrito? Si lo supiera, entonces creería. El ser humano no puede caer en el error de creer que ese es el orden. El orden divino es cree y serás salvo. Si tú crees, estás inscrito en el libro de la vida. Porque los inscritos, todos ellos, creerán. Por tanto, lo que tienes que preguntarte, lo que es fundamental para ti, es creer. Si has creído ya, y si no has creído, cree en Jesucristo y serás salvo. Por tanto, se escapa de la condenación del infierno creyendo en Cristo. Pero también se escapa de la condenación del infierno viviendo la salvación de Cristo, esa salvación de la que hemos hablado, por creer en Cristo, viviendo esa salvación en la voluntad del Señor, en santidad y en misericordia. Y esto segundo no es un añadido, sino solamente es algo que la Biblia nos deja claro para que sepamos que la verdadera fe en Cristo que salva es una fe que tiene consecuencias prácticas en la vida. Es salvo quien cree en Cristo. Y punto. El que cree en Cristo tiene vida eterna. Pero puede ser que alguien diga que cree en Cristo
y que no haya creído en Cristo, sino que él piense que crea en Cristo. Entonces el Señor nos dice que el que cree de verdad en Cristo tiene un tipo de vida. Creer en Cristo lleva a un tipo de vida de santidad y de misericordia. Todo el que cree en Cristo llega a ser un hijo de Dios. Y por ese carácter vive haciendo la voluntad del Señor con fe y con amor. Por eso en otro texto que habla del juicio final, en ese texto se habla de la evidencia de que uno ha creído en Cristo por la vida. La evidencia de la vida como prueba de que uno ha creído en Cristo. Y en el juicio que nos describe este texto de Mateo 25, el Señor se dirige a los que están delante de él y les dice: tuve hambre y me disteis comer, tuve sed y me disteis beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel? ¿Cuándo sucedió todo esto? Y respondiendo, el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos, a mí lo hicisteis. E irán los justos a la vida eterna. Por tanto, se es salvo por la gracia de Dios por medio de la fe en Cristo. Pero esa salvación de Dios por gracia, por medio de la fe, que no es por obras, para que nadie se gloríe, es una salvación para buenas obras. Somos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que andemos en ellas, salvos por gracia, por medio de la fe, para buenas obras. Por tanto, el que es salvo en Cristo, el que es salvo de verdad, vive en buenas obras, vive en misericordia, vive en amor, vive en una actitud de solidaridad, de obrar el bien permanentemente. Y esto es lo que nos dice Jesús en el texto último que hemos leído. Tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a mí. Un hijo de Dios tiene un comportamiento de justicia, de solidaridad, un comportamiento para con su prójimo y para con el Señor. Un comportamiento. De manera que en el juicio final, aquellos que han de recibir el reino de Dios, preparado para ellos desde antes de la fundación del mundo, serán separados de los condenados para oír el destino glorioso al que van. En Mateo 25, 31 al 34, nos dice: cuando el Hijo del Hombre venga, se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. En definitiva, hermanos y amigos, hemos hablado sobre cómo escapar de la condenación del infierno. Nos hemos preguntado qué es la condenación eterna del infierno, y hemos dicho que es la sentencia de condenación que recibirán en el juicio final los pecadores no redimidos. Los que serán finalmente condenados rechazaron la verdad, no se arrepintieron de sus pecados por la dureza de sus corazones,
y siguieron viviendo en injusticia e impiedad. El castigo que recibirán los condenados supone la ausencia eterna del favor divino y será proporcional a la medida de sus pecados en un lugar de tormento y sufrimiento, el infierno. Y nos hemos preguntado cómo puede ser que una persona escape de la condenación del infierno. Y hemos dicho que creyendo en Cristo como único y suficiente Salvador, todo el que cree en Cristo se salvará. Todo el que cree en Cristo no se perderá, porque será justificado y no vendrá a condenación. Todo el que oye la palabra de Dios y cree en Cristo está inscrito en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo para ser salvo. El que cree en Cristo vive la salvación y la vive haciendo la voluntad del Señor. La vive en santidad, en misericordia, en fe y en amor. El que tiene la salvación en Cristo la vive en buenas obras, en buen fruto. Dice Mateo 7, 13 al 14, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. No te olvides, hay un destino eterno que la Biblia llama la condenación eterna del infierno para todos aquellos que rechazan reconocer su condición de pecado, la luz y verdad de Dios en Cristo y perseveran en obrar mal. Y también la Biblia nos dice que todo aquel que cree en Cristo, todo aquel que transita la senda estrecha que es Cristo, va a la vida, va con Dios a unas moradas donde dice el apóstol Pablo que todo es mucho mejor. Ir con Cristo es mucho mejor. Que Dios te ayude a ser de aquellos que escapan del infierno para ir a las moradas eternas con Dios. Amén. Él es bello, Él es santo, dio su vida por mi salvación. Él es tierno, compasivo, victorioso, Salvador. Él es tierno, compasivo, victorioso, Salvador. Oremos. Señor, te damos las gracias por tu palabra que nos enseña que hay dos destinos posibles
para toda persona después de la muerte. Uno terrible, uno que tiene que ver con el tormento, con la tristeza, con la angustia eterna, con el sufrimiento, lejos de ti, y otro contigo, otro que es bueno, maravilloso, junto a ti. Ayúdanos, Señor, por tu gracia, por tu misericordia, a ser de aquellos que creen en Cristo y que viven en Cristo una vida de justicia, de amor, de santidad y de fe. Ayúdanos, Señor, que un día nos recibas en tus moradas eternas junto a ti. Gracias, Señor, también porque sigues cuidando a los enfermos. Los volvemos a mencionar una vez más, porque queremos, Señor, orar sin cesar por ellos. Te seguimos pidiendo, Señor, por Carmen Teresa, por Susana, por Ángeles. Te queremos, Señor, seguir pidiendo por Josefina y su padre. Te queremos seguir pidiendo por los hermanos de Venezuela que tienen COVID u otras cosas. Te queremos seguir pidiendo, Señor, por los que tienen enfermedades crónicas aquí, en Tenerife, en otras partes, o que son mayores de edad, como Carmen Rosa, como Cristina, como Jeremías, como personas, Señor, que tienen también otro tipo de enfermedades que son lentas, Señor, de salir de ellas. Ten misericordia de todas estas personas, te lo suplico, oh Padre. Da ánimo al desconsolado, te suplico. Aumenta la fe de los que la tienen en poca cantidad. Y Señor, también te suplico que ayudes a aquellos hijos tuyos que están mirando a tu ayuda, a tu oportuno socorro en otras cosas, Señor. En ti está la victoria y la salida a todos nuestros problemas. Ayúdanos, Señor, a encontrar esa salida de luz, de justicia, de esperanza en ti, Señor. Por Jesucristo tu Hijo. Amén. Que el Señor nos bendiga a todos.